Una producción de Drop. Advertencia: cierra la puerta y métete debajo de tus sábanas, porque la historia que te voy a contar puede resultar muy perturbadora. Escúchala bajo tu propio riesgo. Bienvenidos, temporistas. Soy Dan Tempo y esto es Historias de Terror antes de dormir. Por favor, olvídame. Una vez fui una joven hermosa, llena de amor y vida. Mi piel blanca como un lirio era suave y cálida. Mi vientre rebosaba de nueva vida y mi esposo, Adrián, me sostenía la mano. Adrián era un buen hombre. Nos casamos jóvenes, en primavera, cuando el aire impregnaba el aroma de los árboles en flor y la tierra estaba húmeda de rocío. Recuerdo cómo sonrió al levantarme el velo, como si me viera por primera vez. Sus ojos eran suaves y azules, con arrugas en los bordes mientras me decía que me amaba. ¿Cómo imaginar que este hombre se convertiría en mi maldición? Este hombre amable y gentil, cuyo amor me dio tanta vida que podría vivir para siempre. Llegó el invierno y mi vientre se llenó del fruto de nuestro amor. Los vientos gélidos me obligaron a quedarme en casa y las criadas atendieron todas mis necesidades. Pasé muchos días cosiendo junto al fuego, cantando suavemente canciones sin sentido durante horas y horas. Y entonces, una noche, lo sentí. El dolor era inmenso, casi como si me hubieran desgarrado por dentro. Grité llamando a mis doncellas y una me sujetó del brazo e intentó llevarme a mi habitación. Otra corrió hacia Adrián, quien irrumpió por la puerta, con los ojos desorbitados por el miedo y la excitación. Me tomó del otro brazo y me llevaron escaleras arriba, gimiendo y jadeando por el esfuerzo. Cuando por fin estuve a salvo en la cama, llegó el médico. Continuó con el trabajo y me ordenó que empujara y respirara mientras Adrián me sujetaba la mano, ambos empapados de sudor. De repente, el médico se detuvo. Le habló en voz baja a la partera, quien acompañó a Adrián fuera de la habitación. Él protestó con furia, gritando por encima del hombro: «Estoy contigo, Johanna, y nunca te dejaré». Sonreí a través de los rizos de mi cabello empapado y lo tranquilicé. «No temas por mí, Adrián, aquí estaré a salvo». Mi voz, aunque desgarrada por el dolor, sonaba sorprendentemente tranquila. Me miró desesperado y la puerta se cerró ante él. ¡Qué tristeza! Esa fue la última vez que vi de verdad a Adrián. El médico me dijo que sangraba demasiado y que no podía detenerlo. Grité: «¡Mi bebé! ¡Vivirá mi bebé!». Pero no recuerdo si me respondió. En ese instante, el mundo pareció entumecerse. El dolor permaneció, pero atenuado, como un cuchillo sin filo. La habitación pareció volverse gris ante mis ojos. Vi al médico levantando a mi hijo envuelto en una manta empapada de sangre, pero solo escuchaba un zumbido inmenso en los oídos y no sabía si el bebé lloraba. La oscuridad se cernía sobre mis ojos, como si cayera en un agujero sin fondo, y finalmente me envolvió por completo. Sin embargo, no me fui del todo. Era nueva. Me había despertado de mi cuerpo y estaba de pie en un rincón de mi habitación. Durante un rato todo quedó en silencio, salvo por el timbre, aunque la luz había regresado. Vi al médico abrir la puerta y hablar con Adrián, y lo vi caer de rodillas y gritar de dolor. Vi a las criadas jadear y taparse la boca, y a la partera meciendo a mi bebé en brazos, tarareando suavemente, con los ojos rojos y escociendo. Y vi a mi cuerpo tendido en esa cama ensangrentada, con los ojos aún abiertos y mirándome fijamente. Intenté tocarme la mano, pero mis dedos lo atravesaron. Nos miramos un rato como si esperara que mi cuerpo parpadeara y se incorporara. Sin embargo, yacía ahí, estoica, obstinadamente muerta, y sentí que adelgazaba, como si me hubiera vaciado por completo. Entonces todo el sonido volvió a fluir y me despertó de mi lugar. Los sollozos aullantes de Adrián, el llanto de las criadas y los gritos de mi bebé. Fui a ver a la partera, aunque ella no me vio. En sus brazos regordetes parecía tan pequeño. Él también estaba cubierto de sangre, pero estaba tan vivo. Sus llantos eran lo más hermoso que jamás había escuchado. Y en medio de toda la pérdida de mi lugar, una nueva vida nos honró. Por un rato, Adrián no miró a nuestro hijo. Dejó que las criadas cambiaran mis sábanas y luego me colocó entre las nuevas como si estuviera dormida. Se acostó a mi lado
y me abrazó toda la noche, sus lágrimas empapando mi piel fría y muerta. Era como si intentara calentarme, devolverme la vida. Cómo deseaba abrazarlo, decirle que seguía con él, pero no parecía posible. Así que me acosté al otro lado de mi cadáver, descansando sobre mí misma y viendo dormir a mi querido Adrián, deseando con todo mi corazón volver con él, pero simplemente podía observar. Finalmente, los enterradores vinieron a recoger mi cuerpo. Adrián no se opuso, sino que se sentó a observarlos con los ojos hundidos y muertos de dolor. Él y yo nos quedamos juntos en la ventana mientras veíamos cómo me llevaba la carreta y le tomé la mano. Aunque mis dedos fantasmales no podían sostener nada terrenal, él pareció sentirme y miró su mano un buen rato. Luego levantó la vista hacia mi rostro, o donde debería haber estado. Apretó el aire con más fuerza, pero sentí que estábamos juntos, a través de los mundos de la vida y la muerte, y casi podía sentir el calor de su mano sobre la mía. No dijo nada de esto, por supuesto, pero esa noche fue a la habitación del bebé, donde la enfermera estaba sentada, tejiendo a su lado. La despidió y se sentó en su lugar. Miró a nuestra hija y luego se dirigió a toda la habitación. ¿Estás conmigo, Johanna?, preguntó. Sí, grité, pero no me escuchó. Esperó una respuesta y, desesperada, golpeé el móvil sobre la cama con la punta de los dedos. Se mecía y Adrián lo vio y supo que era yo. El bebé se rió de los pajaritos tejidos que se movían con el móvil y le tendió sus manitas. Adrián miró a nuestro hijo con amor y me habló nuevamente. Mientras estés conmigo, mi amor, soy un hombre bendecido, pero Dios sabe que te extraño, aunque estés aquí. Acarició la cabeza del bebé. Es todo lo que me queda de ti, mi pequeño. Es la prueba de nuestra unión y aún no le he puesto un nombre. Dejó que las lágrimas le corrieran por el rostro mientras el niño le apretaba el dedo con la palma de su pequeña mano. Jonathan, susurró, en memoria de mi querida Johanna. Sonreí y me quedé a su lado mientras acunaba a nuestro hijo como un retrato familiar retorcido. Le puse la mano en el hombro y le cantamos juntos una canción popular que nos cantaron de niños. Duerme, duerme, mi amor, porque toda la noche dormirá. Suavemente, suavemente, hasta que la luz caliente tu amor y tu mente, y te enseñe sabiduría para amar y ser amable. Descansa, Jonathan. Adrián durmió en la silla esa noche, con Jonathan resoplando suavemente en sus brazos. En mi nueva forma espectral no podía dormir, pero me conformaba con observar a mi familia y estar con ellos. Pasaron 3 años y Jonathan se convirtió en un niño hermoso, con los brillantes ojos azules de Adrián y mi suave cabello castaño. Las criadas lo adoraban y Adrián lo adoraba. Nos sentábamos juntos en el suelo a jugar y Jonathan parecía sentir mi presencia, igual que Adrián. A veces alguna criada sorprendía a Adrián hablándome y se alejaba para cotillar, pero no nos molestaban. Éramos la familia perfecta. Ese invierno, después de su 3er cumpleaños, Jonathan enfermó gravemente. Tenía mucha fiebre y gotas de sudor le resbalaban por la cabecita, y Adrián lloraba por él. La tos fue lo peor. No podía sostener a mi bebé en brazos y decirle que todo estaría bien. Solo podía quedarme de pie y observar cómo tosía sangre y mocos. Su cuerpecito regordete se demacró y su rostro palideció por la enfermedad. El médico le dijo a Adrián que era demasiado tarde para salvarlo y que lo único que podían hacer era aliviar su muerte. Lloró toda la noche de la mano de mi dulce bebé, y cuando lloraba lo llamaba Johanna. Me preguntaba si mi bebé me acompañaría en la otra vida y si por fin podría tocarlo. Había visto otros espíritus en este reino: el fantasma del hijo del jardinero aplastado por la caída de un árbol, el espectro del anciano que vivía aquí antes que nosotros y falleció mientras dormía, pero no muchos. Había hablado con ellos 1 o 2 veces, pero uno a uno me abandonaron. El anciano fue el primero. Se fue menos de un mes de mi llegada a este mundo, y el hijo del jardinero se fue cuando murió su padre, después de que una fuerza terrible le hiciera parar el corazón. Estaba sola en este lado de la realidad. Supongo que fue egoísta desearle esto a Adrián, pero
en una existencia tan solitaria. Nunca deseé la muerte de Jonathan, pero llegó, sin duda. Había estado enfermo tanto tiempo que fue casi un alivio cuando finalmente falleció. Podía verlo en los ojos de Adrián tras el dolor de su pérdida. Apretó la mano de mi bebé con tanta fuerza que al médico le resultó casi imposible apartarlo. Luego se encerró en nuestra habitación, llorando incontrolablemente. Yo también lloré. Había perdido a mi único hijo. Nunca más lo vería reír con Adrián ni retorcerse en el regazo de la criada. Y seguía sin venir a mí en la otra vida. Esperé días, pero nunca apareció. Sentí el dolor de la pérdida con toda su fuerza. Realmente se había ido. Me lo habían arrebatado para siempre. Grité y la pena se convirtió en furia, dándome la fuerza para tirar jarrones de sus lugares, romper espejos y abrir puertas de par en par en mi loca búsqueda de mi hijo. Las criadas, casi enloquecidas de miedo, llamaron al sacerdote para que exorcizara la casa, pero Adrián no permitió que me llevara. Buscamos juntos, yo en el mundo espiritual y él en sus sueños, y seguía sin haber rastro de Jonathan. Adrián apenas salía de su habitación, se sentaba en su cama y me hablaba, incluso cuando yo no estaba con él. Supongo que le reconfortaba no estar solo, pero en realidad yo era quien estaba sola y temía estarlo para siempre. Muchos médicos fueron a verlo, amigos e incluso religiosos, con la esperanza de que recuperara la salud. Le dijeron: no vale la pena vivir en sueños, todos debemos seguir adelante. Pero mi Adrián se negó. Les expresó su miedo, diciéndoles que yo me había quedado, pero que Jonathan no había regresado. Preguntó si Jonathan estaba perdido y asustado, o si era yo quien se había quedado. Solo negaron con la cabeza. Johanna no está, decían, mientras yo le tomaba la mano. A medida que mi sufrimiento crecía, yo también me fortalecía. El rumor de apariciones fantasmales en mi casa se extendió rápidamente por todo el pueblo. Las sirvientas le contaron a sus amigos que las cosas se movían fuera de lugar, que las puertas se abrían y cerraban de golpe solas, que las velas se apagaban sin viento y que mis gritos incorpóreos resonaban por toda la casa. Una criada, una simple criatura llamada Mariana, estaba quitando el polvo de la repisa de la chimenea una cálida noche de junio y por casualidad se miró en el espejo. Tras ella, vio mi imagen fantasmal, oscurecida por la furia y la pérdida, pero al girarse no pudo verme. Renunció esa noche. El cocinero no tardó en seguirla, después de que me obligara a mí misma por la furia a lanzarle todos los cuchillos contra la pared, cerca de donde él estaba. Nunca pretendí hacerles daño, solo ahuyentarlos para que pudiéramos estar solos, mi esposo y yo. Esos rumores que difundían eran tóxicos para él y sabía que debía protegerlo. No tenía idea de que estaba sellando mi propio destino. Pasó un año entero y todos los sirvientes de la zona se negaron a trabajar para Adrián en su casa embrujada. Jonathan aún no había vuelto a casa, así que Adrián y yo nos sentábamos junto al fuego a esperar en silencio. Con todos los sirvientes entrometidos fuera, no tenía necesidad de actuar con furia, solo de amar a mi esposo. Él leía sus libros y yo me sentaba en mi silla a observarlo, en paz. Cuando estábamos juntos me sentía segura de nuevo, pero cuando dormía sentía que el miedo y la soledad volvían a invadirme como vómito subiendo por mi garganta, y una vez más destrozaba la casa y lloraba por Jonathan. Adrián se ahorcó en el 5º aniversario de mi muerte y del nacimiento de Jonathan desde la lámpara de araña del comedor. Me pregunto si realmente intenté salvarlo o si lo dejé morir para que pudiera venir a mí. No lo recuerdo ahora. Han pasado tantos años. Nadie había trabajado para mi esposo durante tanto tiempo que pasaron días antes de que encontraran su cadáver, pudriéndose desde las vigas. El mito continuó con nuestro legado. Muchas familias se mudaron tras la muerte de Adrián, pero ninguna duró mucho. Todas se fueron a toda prisa, alegando apariciones aterradoras, gritos y llantos, figuras oscuras en las sombras. Estaba atrapada en esa casa, y al igual que mis historias, yo también. Quizá Adrián y Jonathan también estaban atrapados ahí. Muchas familias se quejaron de apariciones que yo nunca representé, de un niño riendo, de un hombre cantando suavemente. Quizás estaban conmigo, pero inaccesibles, o tal vez las familias habían exagerado sus historias, pero en cualquier caso, me enfurecía. Vagué por esa casa durante cientos de años intentando encontrar a mi familia, pero nunca los volví a ver.
Veía otros espíritus de vez en cuando, como los que había visto antes. Vi a una niña pequeña atropellada por una carreta y a una esposa golpeada por su marido. Vi las quemaduras cartilaginosas en el espectro de un panadero muerto en un incendio y escuché el llanto de bebés que se perdieron antes de aprender a hablar. Algunos se fueron mucho más rápido que otros, pues la gente empezó a olvidarlos. La esposa golpeada desapareció un día al fallecer su hermana y su marido tomar una nueva esposa para atormentarla. El panadero falleció con su esposa y los bebés se desvanecieron cuando sus madres dieron a luz a sus hijos e hijas. Pero la gente no me olvidó. En mi casa embrujada, completamente sola, yo era la historia a contar. Entonces mi historia se transmitió de generación en generación y mi casa se convirtió en una atracción turística barata. A veces los adolescentes se colaban en las habitaciones del servicio y se retaban a pasar la noche conmigo, o los hombres sin hogar se refugiaban del viento y la lluvia. Me atraparon aquí, estas historias. Pronto me di cuenta de que había sellado mi destino. En mi desesperación por encontrar a mi hijo y a mi esposo, había creado una leyenda. La gente siempre me recordaría. La madre que se perdió a sí misma y a su hijo y que condujo a su esposa a la muerte. Otros espíritus solo tenían que quedarse aquí mientras otros lloraban por ellos, pero el duelo por mí terminó con Adrián. Nadie llora por mí ahora, pero tú nunca me olvidaste y así vagamos por la casa, juntos pero separados, quizá por una eternidad, buscándonos el uno al otro y a nuestro hijo. Me canso de buscar en vano, pero no puedo dejar de existir cuando otros me han maldecido para que me quede. Tal vez Adrián y Jonathan ya se han ido y yo soy la única atrapada en esta vida de imitación. Tal vez nunca lo sepa. Todo lo que quiero es descansar en paz con mi familia, pero me retienes aquí como una pieza de exhibición en un zoológico retorcido. Y así estoy aquí, sola para siempre, rogándote que me olvides. Espero que esta historia les haya gustado. ¿Y qué forma de afrontar la muerte, no creen? Si les gustó, sigan este podcast en Spotify. Ya estamos a punto de llegar a los 100,000 seguidores. También síganme en Instagram, búsquenme como Dantempo Plus. Sin más, buenas noches, querido amigo y amiga mía. Una producción de Drop.